Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Como le anticipaba, el día de hoy tenemos la colaboración del profesor Jorge Santa Cruz, periodista independiente y por supuesto profesor universitario. ¿Cómo está? Muy buenos días, profesor. ¿Qué tal, Ceci? Muy buenos días. Con el gusto de saludarla a usted, a su equipo y a la audiencia, por supuesto. Como siempre es bienvenido, profesor. Bueno, con un tema como usualmente lo hace, muy importante, muy atractivo. Muerte y miedo, negocio de cientos de miles de millones de dólares. Ayer dábamos a conocer este nuevo paquete de ayuda militar, de ayuda económica, aprobado en los Estados Unidos para Israel, para Taiwán y para Ucrania. ¿Qué nos puede decir al respecto? Lo escuchamos con su colaboración, por favor. ¿Cómo no, Ceci? En efecto, este nuevo paquete aprobado por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos asciende a 95,000 millones de dólares. De esos 95,000 millones de dólares, 61,000 millones de dólares serán para Ucrania, 26,000 millones de dólares para Israel y 8,100 millones de dólares para Taiwán. Pero, Ceci, detrás de estos números, en realidad se esconde un macabro negocio, un negocio genocida, y trataré de explicarme. Mire usted, para Ucrania aprobaron los representantes estadounidenses, decíamos, 61,000 millones de dólares. Pero a esos 61,000 millones de dólares hay que restarle 23,000 millones de dólares que se utilizarán para reponer los arsenales que ha perdido Estados Unidos al enviarlos a Ucrania. 23,000 millones de dólares que irán a dar al complejo militar industrial de los Estados Unidos. Ahora bien, quedan entonces 38,000 millones de dólares de ayuda para Ucrania. Pero resulta que este país, Ucrania, tiene un déficit fiscal enorme y se estima que por lo menos 16,000 millones de dólares sean para que el gobierno de Volodymyr Zelensky pague salarios. O sea, para eso. Aparte de que, bueno, todo el armamento que se le envíe a Ucrania será facturado por el complejo militar industrial de los Estados Unidos. Dicho de otra manera, la mayoría de este dinero irá a parar a las arcas de las fábricas de armamento militar. Pasemos ahora, Ceci, al caso de Israel, que también a juicio de un servidor es muy grave y que también esconde un genocidio, pero para beneficio de los fabricantes de las armas de guerra. En la votación de este paquete de ayuda a Ucrania, a Israel y a Taiwán, que se llevó a cabo el 20 de abril, o sea, hace 3 días, hubo declaraciones muy interesantes, declaraciones incluso encontradas, por parte de legisladores, tanto demócratas como republicanos, pero que, insisto, aparte de importantes, fueron reveladoras. Mire usted, y me voy a permitir leer lo que dijo el representante, una parte de lo que dijo el representante Steny Hoyer, un diputado representante demócrata por el estado de Maryland, en el sentido de que nunca es tarde para ayudar a Israel. Me referiré a un extracto de su discurso o pido por favor la comprensión suya y la de la audiencia. Dijo
Hoyer hace 3 días. Hemos visto ese costo en Israel esta semana cuando un Irán envalentonado lanzó un ataque sin precedentes contra nuestro aliado. A ver, ese ataque de Irán contra Israel, el del 13 de abril, se anticipó a los Estados Unidos con el suficiente tiempo como para que Estados Unidos le avisara a Israel. Y de hecho los daños fueron mínimos. Este representante, Steny Hoyer, dice que se retrasó, que hubo un retraso en la aprobación del paquete de ayuda para Israel, pero que finalmente salió después del ataque de Irán. Ah, pero Hoyer nada dice de las más de 33,000 personas asesinadas por las fuerzas de defensa de Israel, por el ejército de Israel en la franja de Gaza. Entonces, nuevamente se utiliza un, entre comillas, argumento de seguridad para hacer a un lado la muerte de miles de personas y justificar jugosos contratos para las empresas de fabricantes de material militar. De Taiwán hablaremos en alguna otra ocasión. Ceci, hace 110 años, Europa se encontraba envuelta en manifestaciones de júbilo. ¿Por qué? Porque estaba a punto de estallar lo que se conoce como la Gran Guerra Europea o la Primera Guerra Mundial. Y los pueblos salieron a vitorear a sus soldados. Hubo 13 millones de bajas en Europa porque iban a defender a sus naciones. Resultó finalmente que la guerra tuvo intereses comerciales por encima de todo y que esos intereses comerciales beneficiaron a Estados Unidos y al Reino Unido. Bien, vamos a dar un salto en la historia para ubicarnos hoy, que es 23 de abril de 2024. Ceci, este presupuesto de 93,000 millones de dólares, bueno, vamos a decir el de 61,000 millones de dólares para Ucrania, debe sumarse a otro que suma 113,000 millones de dólares que ha aprobado Estados Unidos para Ucrania, con la salvedad de que el 90% de ese dinero se ha quedado en las fábricas de armas. Sugiero buscar por ahí una declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, en diciembre del año pasado, donde dijo que el 90% de la ayuda a Ucrania se había quedado en Estados Unidos en las fábricas de armas. Hoy, Ceci, en Ucrania, a partir del 16 de abril pasado, es obligatorio que los hombres estén enrolados en el ejército. ¿Por qué? Para defender a Ucrania. Mismo argumento que cuando la Primera Guerra Mundial. Quieren que sigan muriendo ucranianos para, entre comillas, defender a Ucrania, que de soberanía tiene lo que es su servidor de astronauta. Porque finalmente Ucrania se maneja al son que le mandan Estados Unidos y sus aliados y tiene un 13% de su territorio ocupado por los rusos. Pero fíjese usted, y con esto concluyo, la perversidad de los políticos. Mandan a morir a la gente al frente de batalla mientras ellos hacen jugosos negocios con gobiernos y con corporaciones extranjeras. Entonces, conceptos abstractos tan elevados como la nación y la patria han sido prostituidos a tal grado
que esa prostitución permite a genocidas matar a cientos de miles de personas a cambio de seguir haciéndose ricos. Ceci, es el comentario que he preparado para usted y para su audiencia en este martes. Muy atinado como siempre, profesor, efectivamente, y hay que recordar también que muchos de estos grupos como Hamas o ISIS también reciben el patrocinio de algunos gobiernos que también, pues bueno, salen beneficiados con este negocio de las armas. Si me permite, encontré un artículo muy bueno en La Jornada en donde dicen que, pues bueno, ¿de dónde sale todo este dinero? Por ejemplo, en los Estados Unidos para patrocinar tantos miles, millones de dólares para estas guerras. Dice, cada año en la época de la declaración de impuestos, hay un informe que se llama Tu Recibo Fiscal, el cual muestra qué rubros se destinan los impuestos, y año tras año se descubre que el Pentágono y sus empresas contratistas son los más beneficiados. Mire, profesor, dice que en el 2023 cada contribuyente allá en los Estados Unidos otorgó en promedio $2,974 en impuestos destinados al Pentágono. De esa cantidad, solo $705 se destinaron a los salarios de las tropas, que a menudo tienen que depender de programas como los bonos de alimentos, por lo bajo que son. Una suma mucho mayor de $1,748 en promedio por contribuyente se destinó a subsidiar a las empresas contratistas del Pentágono, entre ellas, pues bueno, SpaceX de Elon Musk, el cual a su vez no paga impuestos. Entonces, pues comentan que mientras los trabajadores son obligados a subsidiar corporaciones belicistas, los multimillonarios como ellos no aportan casi nada al erario y pues bueno, lejos de utilizar todos estos impuestos para la mejora de carreteras, por supuesto, para el gasto de salud, estamos viendo que pues bueno, la mayoría de los contribuyentes, de los ciudadanos, están siendo obligados a pagar estos impuestos que terminan en estas empresas beneficiando a los gobiernos. Profesor, desafortunadamente es lo que estamos viendo, se nos terminó el tiempo, le mandamos un abrazo y lo vemos la próxima semana, profesor. Muchísimas gracias como siempre. Gracias, Ceci. Muchísimas gracias al profesor Jorge Santa Cruz. Con esto llegamos al final de esta emisión.